Bueno, pues hemos tenido una pequeña semana de concentración en Madrid, donde pues hemos estado entrenando bastante, intentando pues retomar otra vez, ¿no? Después de un mes y medio desde la última concentración y ahora ya en Tokio, pues ajustando los últimos detalles porque vamos a debutar el próximo sábado 30. Bueno, un poquito en la línea de lo que ha dicho mi compañera, ¿no? Yo creo que nada, ha sido una semana muy buena, la que estuvimos en Madrid y ahora nos queda, pues nada, abrir el telón y empezar este mundial de la mejor manera posible. Empezamos con Rumanía, ya sabemos que es una selección muy potente. Siempre la verdad es que nos ha plantado bastante cara, ¿no? Siempre nos ha costado muchísimo y la verdad es que de hecho yo creo que si nos ponemos a hacer memoria histórica yo creo que nos han ganado prácticamente casi todas las veces que hemos jugado contra ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a afrontar ese partido de la mejor manera posible y a intentar hacerlo bien, ¿no? Yo creo que se ha preparado el equipo bien y vamos a plantarles cara sobre todo. Rumanía es verdad que este año tiene algunas bajas, entonces bueno, es el primer partido. Es verdad que nosotros a lo mejor no tenemos ningún partido de preparación, ningún test antes, solamente lo que hemos hecho entre nosotras. Luego vamos a tener partidos contra Hungría y otro partido con el que cerramos el grupo, que es el más también va a ser muy importante, Montenegro. Bueno, pues tanto Hungría como Montenegro son equipos que se agarran mucho a la pista, que son muy peleones, que corren mucho y que puedes ganar, sí, pero también puedes perder. Bueno, pues esta primera fase son 5 partidos. Empezamos con Rumanía, creo que y seguido contra Hungría. Creo que esos dos primeros partidos son súper importantes porque son dos rivales, pues sobre todo directos. Es verdad que no tenemos que dejar de lado ni Senegal ni Kazajistán, pero bueno, que son dos rivales muy importantes y que el hecho de empezar pues con victorias y con buenas sensaciones no, nos puede dar confianza de cara a lo que viene posteriori. Bueno, la verdad es que sí que tiene mucha trascendencia de cara a un futuro, ¿no? Yo creo que podemos ser organizadores de preolímpico y puedes conseguir plaza directa, ¿no? Para las Olimpiadas de Tokio. Yo creo que es el sueño de todas las jugadoras. Sí que es verdad que desde el 2011 en Brasil no se ha conseguido en un mundial ninguna otra medalla, ¿no? Somos conscientes que es complicado, pero sabemos también lo que nos jugamos y que es súper importante de cara al año que viene. Yo creo que estamos mentalizadas y sobre todo concienciadas a hacer un buen papel este año. Bueno, yo creo que ahora mismo el objetivo, que es un objetivo, quiero decir, real y que tenemos que ir a por él a muerte, es el objetivo de estar dentro de los 7 primeros, el conseguir esa plaza para el preolímpico. Sabemos que es nuestra última puerta un poco de acceso a esos Juegos Olímpicos. Creo que, bueno, Silvia ha estado ya en 2 Juegos Olímpicos y he tenido la oportunidad también de estar en los últimos en Río y después de haber vivido eso, creo que por lo menos de tener esa oportunidad de conseguir esa plaza al preolímpico y poder lucharlo. Bueno, pues lo afronto con muchísima ilusión, ¿no? Como siempre. La verdad es que tengo suerte de poder estar aquí otra vez y nada, y lo afronto como si fuese un niño chiquitito, ¿no? Yo creo que tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas, pues ya no yo solamente, sino todo el grupo, de hacer un buen papel y quitarnos un poquito los años anteriores que quizás no ha sido justo, ¿no? Los resultados que hemos tenido y tampoco se ha plasmado, ¿no? Yo creo que se ha trabajado súper bien y más que nada hacer un buen papel, ya no individual, sino colectivo, que es lo que a fin de cuentas nos importa. Pues un sueño, la verdad que eso, como te he dicho antes, estar en Río fue un sueño hecho realidad y yo creo que tener la oportunidad solamente es que de pensar en los Juegos Olímpicos pues se te pone el vello de punta y bueno, yo creo que estamos muy concienciadas. Bueno, pues te lo resumiría en una frase: seguir soñando, y sería otra posibilidad de ir a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Yo creo que es el sueño de todas nosotras otra vez, ya no el poder ir a lo mejor nosotros en mi caso, que ya soy más mayor, pero sería un logro que la selección pudiese, en este caso Lara, poder disfrutar de unos Juegos Olímpicos que jolín, es que es el sueño de cualquier deportista.